discurso del presidente Mauricio Macri inaugurando su primer periodo de sesiones ordinarias en el Parlamento argentino. Un Macri que hoy se mostró frente al Parlamento diferente al Macri de las buenas ondas, de las ondas de paz y amor que veíamos en el pasado, que veíamos durante la campaña, alejado del discurso de Jaime Durán Barba de campaña, y un Macri que hoy estuvo muy duro, confrontativo y por momentos con un tono agresivo, y donde definitivamente lo que se debatía puertas adentro del gobierno y entre los seguidores de Macri, entre las fuerzas políticas que están apoyando y que están dentro de Cambiemos, si debía hablar de lo que ellos denominaron la pesada herencia K, o si por el contrario tenía que pararse de frente al futuro y enumerar lo que quieren para la Argentina, finalmente el bloque de radicales y Elisa Carrió de Cambiemos triunfaron, y hoy fue un Macri que estuvo, reiteramos, durísimo con el anterior gobierno, donde enumeró lo que él entiende una serie grande, muy grande, de falencias que había dejado la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Y un Macri que necesita en este momento de la coyuntura política de la Argentina y próximo a llegar a los 100 días de gobierno, el momento en que la inflación está galopante. Todos los pronósticos están señalando que la inflación de febrero va a ser entre 4 y 5%, y marzo con un pronóstico alto. Y en ese sentido, si bien Macri hoy admitió y reconoció esto, también dijo que era culpa del gobierno anterior, que no la había reconocido en su momento y que había hecho política con una inflación alta. Digo, lo necesitaba también políticamente porque ayer se lo comentábamos, las encuestas, sobre todo las últimas encuestas de la encuestadora de Julio Aurelio, que han llegado al gobierno, están mostrando un Macri que declina en su imagen positiva como presidente, pero donde también la gestión de gobierno ha caído, según lo que decía ayer Raúl Aragón, 20%. Del 75% de optimismo que tenía el 10 de diciembre ha caído al 58%, la confianza en la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Y donde Julio Aurelio dice, según las encuestas que le acercó al gobierno, que no han llegado los 10 días, en estos primeros 3 meses, muy equilibradas las expectativas favorables al gobierno de Macri y las expectativas negativas, y donde el tema económico hoy es la principal preocupación de la Argentina. Por eso endurece Macri, por eso este Macri prácticamente desconocido, un Macri duro, confrontativo, reitero, por momentos agresivo, que se para en otro lugar y que frente a los consejos de Durán Barba dice no, toma los consejos de Carrió y de los radicales y van para adelante con la pesada herencia K. Vamos a repasar 2 partes donde justamente habla de esto y donde enumera y donde va duro contra la pasada administración. Venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la fantasía. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado. Se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel. En los años que van del 2006 al 2015, los argentinos pagamos al Estado Nacional casi 694.000 millones de dólares de impuestos más que en la década del 90. Pese a eso, encontramos un Estado con dificultades para resolver sus principales responsabilidades. Más recursos no permitieron ni siquiera reducir los problemas estructurales de pobreza e indigencia. El modelo de inclusión social y crecimiento del que tanto habló el gobierno anterior nos llevó a la pobreza y la exclusión.
encontramos un Estado cuyo déficit es uno de los mayores de la historia de nuestro país, 7% del PBI, al mismo tiempo que el Estado concentró recursos de las provincias de forma unitaria y centralista. Recibimos un Banco Central en crisis, con reservas que cayeron de 47.000 millones de dólares a cerca de 25.000 desde que se impuso el cepo. Un Macri que usted lo notaba ahí, lo escuchaba, atacó los fundamentos de la administración anterior y el relato del kirchnerismo en cuanto a la inclusión social y va construyendo su propio relato, porque las encuestas de las que estamos hablando y que le acercaron al gobierno en las últimas horas, habla que hay descontento en la base de votantes del Frente Cambiemos y donde el año pasado, cuando le preguntaban por la inflación, si Macri lo iba a poder resolver, una amplia mayoría que decía que sí, y ahora en febrero, al votante de Macri, cuando le preguntan qué pasa con la inflación, creció la desproporción y dice, y estamos en problemas. Y el tema hoy, Macri habla de la inflación, admite que tiene una inflación alta, dice que recién a fin de año se va a poder bajar, no va a cumplir con la expectativa que tiene en este sentido Prat Gay, que dijo que se iba desacelerando. El propio Macri hoy dijo, es alta y admite que a fin de año se va a bajar. Y ahí hay un cruce duro hoy con los diputados del Frente para la Victoria que hicieron ya hoy una oposición marcada en el discurso de Macri. Esto se producía. La inflación existe porque el gobierno anterior la promovió, ya que creía que era una herramienta válida de la política económica. Siempre estuvimos en contra de esa mirada. La inflación es perversa, destruye no solo el poder adquisitivo de los más débiles, sino que destruye la confianza y la previsibilidad, promoviendo la especulación y la falta de información. La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable que vivimos. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año. La principal medida para eso... Silencio, por favor. Vamos a respetar al presidente, por favor. Hay que respetar el voto democrático. Señores, hay que respetar el voto de la democracia. Por favor. Vamos a seguir escuchando el mensaje del presidente, por favor. Silencio, silencio. Después tendremos tiempo de debatir entre nosotros. Por favor, escuchemos. Pero estamos convencidos que la inflación irá bajando con el correr de los meses, porque la principal medida para eso fue ir reduciendo la emisión monetaria descontrolada de estos años e ir bajando el déficit fiscal, el cual debe llegar a cero al final del cuarto año. Además, queremos mejorar la competencia y el funcionamiento del mercado, para que nadie abuse de sus posiciones dominantes y especule contra el consumidor. Quiero ser bien claro en esto, que nadie crea que seremos tolerantes con aquellas empresas que se quieran poner por encima de la justicia.
Quedó demostrada en la asamblea de hoy cómo va a estar la Cámara de Diputados políticamente. Va a ser una Cámara de Diputados caliente, donde más que nunca la tarea de Emilio Monzó como articulador y constructor con los bloques amigables va a tener que ser realmente muy efectiva. ¿Por qué? Porque quedó cómo va a estar la bancada de Cambiemos acompañando a Macri. Quedó en claro que la mayoría del peronismo y del Frente para la Victoria van a una oposición cerrada y dura. Ya se anticipó hoy a través de los carteles que exhibieron. Vamos a ver una imagen contestando. Creo que es una de las primeras asambleas legislativas de los últimos años de democracia donde se producen este tipo de cuestionamientos y el presidente tiene que interrumpir y Macri que le responde, respeten el voto de la mayoría, con los carteles no al tarifazo. También mostraron algunos que hablaban de Nick Caputo, no vas a devaluar Macri, basta de despidos. Bueno, hoy mostró los dientes la bancada del Frente para la Victoria mayoritaria. Y un frente renovador, está Graciela Camaño acá, que es una de las diputadas más importantes de la bancada del Frente Renovador, que con Sergio Massa estaban muy serios siguiendo, porque el Frente Renovador hoy mostró que se va a convertir en los neutrales, en los mediadores, en los que van a hacer el juego político en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos y Macri los va a necesitar mucho. Ya está adelantando hoy el presidente de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Recalde, que van a evitar dar quórum cuando se trate las leyes Cerrojo, el apoyo a los buitres, cómo arregló el gobierno argentino con los buitres. Y si hay una sesión, van a votar en contra de esas leyes Cerrojo. Van a votar en contra de la apertura, mejor dicho, y van a votar en contra del acuerdo logrado por Prat-Gay con los buitres. Es decir, que hoy también la Asamblea dejó una radiografía política de cómo va a actuar la Cámara de Diputados y va a estar duro, va a estar peleado y suponemos, esto sí es positivo, con debate político intenso y fuerte, que es lo que tiene que ocurrir en el Parlamento de la Nación. En cuanto a... Porque el presidente empezó hablando hoy de optimismo, felicidad, amor, dijo de hoja de ruta que iba a señalar, de anuncios concretos en la parte económica hubo positivos, hay que decirlo. La ampliación de la asignación universal por hijo, que se va a transformar en un proyecto de ley que van a mandar para que sea automática el cobro y el aumento, como lo de las jubilaciones, 2 veces por año. Y lo que es muy importante, Berco, me parece, lo que anunció es la devolución del IVA para la canasta de los productos de primera necesidad, ¿no? Así es, Gato, buenas noches. La movilidad de las asignaciones familiares ya es una ley y sigue el mismo patrón que las jubilaciones. Ahora iba a la ampliación, dijo. Claro, dijo, vamos a avanzar hacia una ampliación, y destacó su último anuncio, que fue aumentar los topes hasta los cuales los trabajadores cobran estas asignaciones familiares, que fue una ampliación importante, si bien se va a destinar 1/3 o menos del dinero que se destina a ganancias, al 10% de trabajadores que más ganan, a mejorar la situación de los trabajadores. Lo otro es muy importante, lo del IVA a la canasta básica, es una discusión que viene hace 10 años. Un montón de economistas que plantean que hace falta bajar el IVA para los sectores más pobres porque es una injusticia ese impuesto horizontal que al ser igual para todos es desigual y genera desigualdad. La discusión siempre ¿cuál fue? Si se lo rebajamos y eliminamos el IVA a la canasta básica, se lo quedan los comerciantes. Entonces lo que va a hacer el gobierno, que es algo que viene discutiéndose hace un par de años, es que se cobre el IVA, que es una alícuota del 10,5%, la mitad del IVA común para los productos de la canasta básica, pero que se le reintegre en la cuenta corriente, en la caja de ahorro. Por débito, la tarjeta de débito. La tarjeta de débito, claro, a los que son beneficiarios de un plan social o jubilados de la mínima. Ahí la cuestión es qué va a pasar con los que compran en almacenes que no son bancarizados, en autoservicios. Eso habrá que afinarlo en el debate parlamentario, pero en principio es una muy buena iniciativa que salda esta cuestión de cómo hacer para eliminar el IVA. Bueno, hubo una mención que ahora después en el avance del programa vamos a comentar con Mariano Hamilton,
que no fue menor, porque el presidente también pidió hoy por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman. En el momento en que estaba hablando el presidente Macri, la jueza Palmagini, que durante este año acompañó a la fiscal Viviana Fein, que no dio ningún dictamen en contrario, sorpresivamente, después de la declaración ayer de 15 horas del ex espía poderoso durante años Jaime Estiuso, se declaró incompetente, con una contradicción tremenda con ella misma. Tremenda. Usted sabe lo que venimos marcando en este programa desde hace ya varias semanas, que hay un plan para llevar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a tribunales, meterla presa por el tema Nisman, y donde todas las piezas se están ensamblando en esa dirección. Fein, Palmagini, Arroyo Salgado, Estiuso, y esto que ahora se declara incompetente. Fíjense que el 12 de febrero de este año, recién, el 12 de febrero, Palmagini había dictaminado frente a la querella Arroyo Salgado, que está clarísimo que Arroyo Salgado y Estiuso mueven ahora el expediente al ritmo de ellos. Está clarísimo, hoy quedó claro esto. ¿Qué había dicho el 12 de febrero de este año la jueza Palmagini? Había dictaminado en contra del pedido de Sandra Arroyo Salgado para que pase al fuero federal la causa Nisman, como quiere Arroyo Salgado y como quiere buena parte del poder mediático y político que sostienen desde el primer momento que Nisman fue asesinado. ¿Y qué había dicho? Que la hipótesis del asesinato, Palmagini, 12 de febrero, Dixit, que la hipótesis del asesinato solo es una expresión de deseo de la querella. Hoy, la jueza que había rechazado el 12 de febrero que pase a la justicia federal, llamativamente. ¿Fue presionada la jueza? ¿Fue presionada por la propia justicia? ¿Se sintió presionada por Estiuso? La propia jueza que había dictaminado, que había acompañado durante todo este año a la fiscal Viviana Fein y que no le había objetado nada a la fiscal Viviana Fein, porque esto hay que decir, en ningún momento no solo se declara incompetente, sino que dice ahora que la causa tiene que ir a la justicia federal. Y hay una cosa que para todos es obvia, es una cosa casi chiquinenada. Denuncia a la fiscal Fein porque dice que Estiuso, cuando el 17 de febrero del 2015 declaró en la causa nada, fueron 2 caricias, no había declarado nada, hoy Estiuso dice, bueno, yo en ese momento, ante la fiscal Fein también dije que a Nisman lo habían matado por su trabajo. Y la jueza le dice, ¿pero cómo? Si no está en su declaración. Yo lo dije, la fiscal no lo debe haber puesto. Pero es básico. Toda la declaración de Estiuso tiene la firma de Estiuso, que firman cuando se termina una declaración, les da a la fiscal, el juez, la declaración, le dicen, léala, está bien, asiente y firma. La declaración de Estiuso de hace un año tiene la firma de Estiuso en todas las carillas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que hoy Estiuso declare 15 horas, diga que son los iraníes, porque lo estaba investigando Nisman, que investiguen a los que promovieron el memorándum de entendimiento con Irán? ¿Qué quiere decir? A Timerman y a la presidenta. Es decir, vuelven los mismos actores queriendo reabrir lo que la justicia ya archivó y había desestimado. Es decir que atención con esto. Y a esto no tiene que pasar desapercibido que la semana pasada el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, dijo muy suelto de cuerpo que había impunidad en la investigación del caso Nisman. El presidente de la Corte, si en algún momento le llega a la Corte, como el fiscal Sáenz, que hace un año en el programa de Fantino, como vimos el otro día, habló en 3 oportunidades de asesinato, puede ser recusado o forman parte de la misma operación. Es llamativo, es atención porque para la justicia argentina que está en picada y con mala imagen ante la opinión pública, me parece que es demasiado obvio la operación Nisman que están montando.
Bueno, en el medio también, después vamos a ir al final porque vamos a explicar esto más claro y lo venimos nosotros siguiendo en los últimos programas. En el medio del discurso del presidente, el dólar tocaba su pico máximo hoy, 16,10. Después bajó a 16,9. ¿No? Fue así, Berco, ¿no? Fue exactamente así, Gato. Bueno. Tocó el récord que había tocado en septiembre, octubre del año pasado, el dólar blue. Es el único que había llegado a un nivel así. Y hoy se alcanzó en el dólar oficial. Y el año pasado, el actual ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, fíjese lo que decía, si el dólar llegaba a los 16 pesos. ¿El dólar sale 9.50 o 16? ¿Cuál es el valor? Y depende de cómo te llames y a qué te dedicas, ¿no? Si sos exportador, entonces... No, pero ¿cuál sería el valor del dólar? El valor va a estar en algún punto entre esos dos, más cerca del 9,5 si hacemos las cosas bien, más cerca del 16 y al que le toca hace las cosas mal. Más cerca del 16 y al que le toca hace las cosas mal. Bueno, dijo, sí, va a ser que Ceci el que le toca hace las cosas mal. ¿Está haciendo las cosas mal, Prat-Gay? Yo no lo dije. Vos no lo dijiste. No, lo dijo Prat-Gay. Yo, Gato, lo que sí te puedo decir es que hoy el Banco Central salió a intervenir muy fuerte para frenar lo que yo ya creo que es una corrida cambiaria, porque evidentemente lo que hay en marcha es una corrida cambiaria. En febrero el Banco Central perdió más de 1.500 millones de dólares de reservas y hoy solamente tuvo que poner 237 millones de dólares en reservas para frenar una escalada mayor y aún así subió estos 22 centavos respecto de ayer. Es desde los 13,10 que arrancó el año, 13,20 que arrancó el año, perdón, ya son casi 3 pesos de aumento. Y esta segunda devaluación, ya no la primera, la de 16 de diciembre, esta segunda todavía no se trasladó a precios. Hay mucha incertidumbre en las fábricas, en los comercios respecto de a qué precio valuar su mercadería. Bueno, y para terminar, porque ya tenemos que ir a los invitados, porque quiero escucharlo, porque hay mucho para hablar, una nota de color. ¿Todos miraron House of Cards ustedes? ¿La serie de Netflix? Apasionante. ¿No? ¿Nadie? No, yo no miro, no. Pero, qué pena, nadie que no lo miró. Debería. Empezó, Pinedo, claro, porque a Pinedo, exacto, claro. Bueno, terminó el discurso, se viene ahora la temporada... Cuarta. Se viene la temporada cuarta y Netflix la está promocionando. Terminó, miren lo que son, terminó el discurso de Macri, y apareció Frank Underwood. Mire. They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. I believe in putting people first. I believe in putting America back on track. I believe in opening doors. Bueno, a través del Twitter de la serie dice... Ahora es mi turno, Mauricio Macri, y empieza a hablar y con hasta la muda está, y empieza a hacer el discurso Frank Underwood, que, bueno, recordemos que llegó a la presidencia de Estados Unidos después de maniobras non santas. Exacto, y eso es que lo ahora va por la reelección a pelear en esta Eso es lo que intercala en el discurso del spot que presenta Netflix, donde muestra la parte en la que orina la tumba de su padre, la parte en la que asesina a un diputado. La parte en la que viola prácticamente a una periodista que estaba investigando. Viola y asesina a una periodista. Un poco fuerte. Naidenoff se lo perdió. Bueno, me parece un poco fuerte. Fue Manuel Abal Medina, senador del Frente para la Victoria. Durísimo Macri contra ustedes hoy. Prácticamente un discurso donde prácticamente mostraba que había recibido una herencia pesadísima. Sí, que fueron 12 años absolutamente desastrosos, que la Argentina está en el peor lugar del mundo, que estamos peor que nunca en nuestra historia. Un discurso pobre, revanchista, sesgado y aparte muy contradictorio, porque decía eso mientras llamaba a la unidad nacional, generemos consenso, nos pedía a los legisladores que trabajáramos en conjunto, a la vez que decía que prácticamente estos 12 años fueron la peor catástrofe de la historia argentina. Un discurso también contradictorio con lo que él dijo en la campaña. Recordémoslo, mirar para adelante, ver las cosas buenas, no dejar lo bueno, reivindicó muchas políticas. Hoy prácticamente dijo que hicimos todo absolutamente mal.
Yo lo escuchaba, veía al ministro Barañao, no entendía cómo, por lo menos ese tema quizás no fue tan terrible, desastroso como hay. Y tantas cosas. Me parece que lamentablemente se perdió una oportunidad importante, se perdió una oportunidad de poder discutir con nosotros, que tenemos predisposición para discutir un montón de cosas en la Argentina, poder hacerlo con sinceridad, con claridad, y se dejó llevar por un revanchismo que creo que no ayuda en nada. Salió a confrontar, salió a ponerlos a ustedes en la vereda de enfrente, claramente. Sí, el peronismo hoy, digo, 2/3 partes de las provincias tienen nuestro signo político, más de la mitad de las intendencias son de nuestro partido. Digo, uno puede hacer el balance que quiere estos 12 años y está muy bien que se diga lo que hicimos mal, y obviamente la oposición tiene que, lo que fue una oposición, y como a nosotros nos toca ahora hacer oposición, tienen que decirlo. Obviamente tiene un proyecto económico y social distinto, no estoy totalmente de acuerdo. Pero decir que todo, absolutamente todo estuvo mal, una fuerza que acaba de terminar con un 37% en la primera vuelta y un 49% en la segunda, todo tan mal es como nos dijo hoy, o el verdadero Macri es el que habló en la campaña y consiguió los votos. Me parece que hoy ya no fue el Macri que ganó la elección y se dejó llevar le empezó a hablar otras personas. Graciela Camaño, estaban ustedes hoy muy serios siguiendo el discurso. ¿Cómo evalúan, cómo analizan? Yo creo que el presidente decidió ir a la Asamblea Legislativa a confrontar con el pasado. Esa fue su estrategia y bueno, tuvo respuesta, obviamente. Hay partes del diagnóstico que nosotros compartimos. Creemos que él tiene la obligación de tener un diagnóstico mucho más certero. De hecho, se comprometió a proporcionar elementos de lo que allí se estaba manifestando, que era muy retórico, salvo algunas excepcionalidades bastante impactantes, como es, por ejemplo, el tema del impacto de la carga impositiva en los últimos años. Sí, eso fue una cifra que sorprendió, ¿eh? Sí, sí, muy impactante. La propuesta parlamentaria, que es también a lo que el presidente debe concurrir, es una manda constitucional, dar cuenta del Estado de la Nación y traer la agenda parlamentaria. Creo que estuvo acorde con la fuerza que lo representa en el Parlamento. Por lo menos en la Cámara de Diputados, en el Senado, al no tener una mayoría o algún número que se le aproxime y al necesitar quizás de las otras fuerzas políticas, fue una agenda de títulos, no fue una agenda de proyectos. Fue una agenda que quedó abierta, con lo cual creo que los legisladores tenemos ahí un enorme desafío para transformar esos títulos en proyectos cantantes y sonantes. Nosotros en ese sentido tenemos en el Frente Renovador desarrollada en términos de proyectos de ley muchas de las cosas que se pretendieron. Claro. Hay cuestiones en materia de seguridad en las que no coincidimos. Creemos que el mundo y los delitos complejos exigen que nosotros tengamos otro tipo de legislación. De hecho, nosotros somos autores desde el Frente Renovador de un código penal, un código procesal penal que está con viabilidad parlamentaria. Y creo que en esto de pelearse con el pasado, el presidente se olvidó de proponer algunas cuestiones que están vinculadas a los problemas más urgentes y del presente inmediato. Por ejemplo, un buen programa de lucha contra el avance de los precios, que es un problema muy serio para todos los argentinos. Ahora nos metemos con esa cita. Luis Naidenoff, ¿triunfó la postura que ustedes, los radicales, le habían dicho en Olivo, de que tenía que ir con la pesada herencia acá? No, a ver, lo dijo Graciela, no había posturas. Me parece a mí que es la primera vez en años, o en los últimos años, que un presidente cumple con la manda constitucional. Explicar a los argentinos el estado de la nación. Hay datos, cifras, que realmente pueden sorprender, pero es la obligación presidencial, como así también trazar un eje de ruta, con un pequeño detalle, no solamente datos que la verdad que nos asombran, los 694.000 millones de dólares que se recaudaron o que la gente tributó mucho más que en los 90, o el reconocimiento de lo que siempre se negó, el 700% de inflación acumulada en los últimos 10 años, o el déficit fiscal. No sé si el mayor de la historia, pero sí te garantizo de los últimos 25 años por lo que yo he verificado. Entonces, si eso, digamos, se toma como un agravio, como una descalificación, es porque partimos mal. Yo creo que está muy bien que el presidente en el balance diga, este es el país que nos toca asumir, por las decisiones que se han tomado y por las que se tienen que tomar.
con una gran salvedad. Este es un gobierno que no tiene mayorías, Cambiemos no tiene mayorías, y todos lo sabemos. Y por eso, como dice Graciela, el desafío de la agenda política es un desafío del Congreso de la Nación. Sí. El abordaje de los temas a tratar en materia de narcotráfico, ojo, no es un dato menor, la Argentina es el tercer país proveedor de cocaína. No es cualquier dato, no es un dato menor el 17% de la radicalización en la frontera. Es decir, a ver, Gustavo, este es el punto de partida. A mí me parece que no es un pase de facturas. Porque yo no lo tomaría como un pase de facturas cada vez que he escuchado a la presidenta con mucho respeto en la Asamblea Legislativa. Pero hay un cambio, Luis, hay un cambio notorio en la línea argumental de un Macri en campaña cuando asumió y de las conferencias pocas que brindó a un Macri diferente. Bueno, está bien, Macri para diferente. algunos. Para mí es un presidente que asume su rol, que le transmite a los argentinos cuál es el punto de partida y las medidas que se van a tomar. Ojo, muchos de impacto social que son positivas, algunas son discutibles, pero positivas, la ampliación de la asignación, fundamentalmente, de las asignaciones familiares. Sí, eso lo marcábamos recién, eso está bien. No solamente, no la asignación universal, las asignaciones familiares. Sí. La discusión del IVA, de la eliminación del IVA en determinados productos de la canasta familiar para ver cómo se tienen que implementar, las reformas educativas, los 2 proyectos de ley, la obligatoriedad de la educación a partir de los 3 años, la evaluación educativa, digo, las cosas en su contexto y la decisión final la vamos a tomar en el Congreso con un gobierno que no tiene mayoría, que es el desafío no de una fuerza, sino de la política en la Argentina. A ver, se suma Luis Basterra, que es vicepresidente de la bancada del Frente para la Victoria. ¿Le mostraron los dientes ustedes hoy a Macri? ¿Estuvieron confrontativos también en el discurso con el presidente? No, lo que ocurre es que escuchamos un discurso realmente muy pobre y sesgado, donde por un lado convocaba a la unidad de los argentinos y fue incapaz de reconocer los avances que ellos mismos lo reconocían hasta el año pasado mientras estábamos en plena gestión, porque incluso acompañaron a nuestro bloque en varias de las leyes que se han convertido en un avance para lo que es la sociedad argentina. Y la verdad que nosotros lo que hicimos fue expresar el 49% de la población que ha acompañado este proyecto y que hoy sin duda está con una situación de incomprensión a cómo se han tomado medidas tan trascendentes obviando al Congreso. Todo lo que dijo parece que fueron cuentos, primero, de terror ante una Argentina que se le entrega un gobierno a otro con índices que no se recuerdan en la historia reciente, en niveles de ocupación, en niveles de trabajo, en la generación de riquezas, en desendeudamiento. Y de repente nos encontramos con una Argentina con inflación, con desocupación, y con un presidente que no habló ni cuál va a ser la actitud ante las pymes, ni cuál va a ser las actitudes qué decisiones y qué va a operar para la pequeña y mediana empresa, para lo que significa el ingreso de los trabajadores, para frenar esta caída en la ocupación que la estamos viviendo todos los días. La verdad que fue muy pobre, muy revanchista, y que tras ese esconderse detrás de la palabra de unidad nos puso ante la disyuntiva de quedarnos callados o expresar lo que el 49% de los argentinos ha votado. Daniel Lipovetsky, diputado de Cambiemos. Bueno, buenas noches. Yo creo que fue un discurso brillante el del presidente. La verdad que uno esperaba que en este ámbito haga un discurso como el que hizo. Primero, porque claramente los argentinos necesitábamos saber cuál es el estado que recibió esta gestión a partir del 10 de diciembre. Venimos de 12 años de kirchnerismo donde muchísimas veces se han ocultado las cifras de inflación, de la inseguridad, y por lo tanto era importante que el presidente nos cuente cómo encontró el país, y eso creo que hoy lo dijo, y con realmente cifras de alguna manera en muchos casos sorprendentes, o cuando hablaba del nivel de pobreza, 29% de pobreza, 6% de indigencia, lo que hablaba el recién Luis de la presión fiscal que hubo, la presión impositiva, y que no se trasladó eso a un Estado que haya dado más servicios, haya mejorado la calidad de vida de la gente, de los argentinos. Pero además me parece que después hizo toda una propuesta muy importante, muy amplia, ¿no? Y donde la intervención del Congreso va a ser clave en esto. La cantidad de proyectos de ley que se anunciaron, que tienen que ver con cuestiones de la educación, ¿no? La educación mínima a partir de los 3 años, la creación de un instituto de calidad educativa, que creo que la calidad de la educación es una de las claves para lo que viene de la Argentina, todas las cuestiones sociales. Y ahí veo el tema de cuando decían, bueno, ¿por qué cambió el discurso de lo que había dicho en la campaña? No, yo creo que no cambió
cambió, pues muchas de las cosas que dijo tienen que ver con cosas que se hicieron. Por ejemplo, cuando habla de la ampliación de la asignación universal por hijo, está hablando de algo que ya se había implementado el año pasado, que él en la campaña dijo que le iba a mantener. Cuando habló de aerolíneas, habló de una aerolínea estatal que la va a ser eficiente, cuando dijo vamos a mejorar el turismo. Por lo tanto, yo creo que lo que él hizo fue primero contar qué es lo que encontró y después contar las propuestas que va a hacer, que incluyen montones de cosas como tiene que ver con la lucha con el narcotráfico, propuestas de la ley de derribes, contar el problema de la falta de radarización o del 17% solamente de radarización, todos los cambios institucionales, ley de subrogancia que fue declarada inconstitucional por la Corte, cambio de le pide para que empiecen a acostumbrarse, les pide, usted es novato además, sí, Daniel. Un placer, diputada. Yo me pregunto, ¿nosotros creemos en serio que a los argentinos les importa que se haga una confrontación con el pasado? Porque además, Luis, yo creo que una cosa es el Estado de la Nación Argentina, que además tiene que estar por escrito, que tiene que ser muy puntual, que tiene que estar área por áreas, en las cuales nos tendrán que dar números, precisiones, no adjetivaciones. Eso es el Estado de la Nación Argentina. Nosotros hoy eso no lo tuvimos. Tuvimos algunos números y tuvimos, sí, mucha generalización en una suerte de discurso político mirando al pasado. Yo creo que el presidente hoy eligió una estrategia política de confrontación con el pasado. No fue un informe de la Nación Argentina. Y por otra parte, yo no creo que a los argentinos que hoy están con problemas porque no se les ha resuelto el impuesto a las ganancias, o porque están con problemas porque más de un 30% de argentinos hace 10 años viene trabajando de manera flexible, en la peor de las flexibilizaciones que existe, que es el trabajo no registrado, donde el pobre tipo no tiene ni siquiera la posibilidad de lastimarse, porque no le van a pagar absolutamente nada. Diputada, no tener ningún tipo de horizonte con respecto a eso, que es un problema social serio. No tener algún horizonte cierto, certero y próximo respecto a todo lo que significan las asignaciones que están destinadas a los programas sociales, que no han tenido ningún mejoramiento pese al enorme cimbronazo que han sufrido los precios. O sea, a mí me parece sinceramente que los argentinos lo que esperan del presidente y del gobierno son soluciones a sus problemas. A ver, Luis, las encuestas están marcando la preocupación en lo económico. Por primera vez superó el tema inflacionario económico al tema inseguridad. Sí. Un poco con lo que dice Graciela. Es cierto, esos son Hoy las hay encuestas. preocupación, por primera vez en 12 años hay preocupación por la posibilidad de pérdida de empleo. Sí, pero es por primera vez en 12 años donde discutimos y reconocemos la inflación. Para mí no son números en el aire. Sí, pero hablar de la no acumulación, es un no, hecho. Graciela, a ver, para mí acá no es confrontar con el pasado, es un punto de partida. Yo creo sinceramente, Graciela, y ustedes los trabajaron muy bien en la campaña y en lo personal en Formosa acompañé esas ideas desde el Frente Amplio formoseño, de la lucha contra el narcotráfico, de la ley del arrepentido, de la ley de derribo, de barrer, cuando se hablaban de barrer los ñoquis, determinadas decisiones que tenía que tomar el Estado y que hay que tratar de tener un poco de memoria, si se quiere, hasta preelectoral para las decisiones que se toman. Sí, por ejemplo, si tuviera memoria el presidente recordaría, porque está incluso en su sitio oficial, Graciela, que la eliminación de ganancias era total, bien, no era eso, engendro que hicieron. Yo quiero rescatar eso. Con respecto al impuesto a las ganancias, el aumento del mínimo, que es un aumento del 100%. Sí. Es cierto que el presidente dijo que la actualización se va a dar en el 2017, pero hoy también comunicó al Congreso que el Congreso discuta la escala, que discuta la escala. Entonces, me parece a mí que nosotros venimos de un esquema muy rígido. Bueno, pero eso, de años, pero eso se iba a dar aunque el presidente no lo dijera. Pero eso, déjame terminar, Gustavo. Nosotros venimos de un esquema de años de imposición. Yo he estado en el Senado de la Nación, donde estuvimos a punto de aprobar una tarifa social, y por una coma no se aprobó porque así lo decía el Poder Ejecutivo. Acá nosotros la decisión final la tenemos en el Congreso, Graciela. Totalmente. Y creo que es una inmensa oportunidad, no solamente para el Frente Renovador, para Cambiemos, para el Frente para la Victoria, para la política argentina. Sí. A ver, si nosotros nos sacamos la careta y si la inflación preocupa, bueno, hoy la pelota está en nuestra cancha. Pero ¿por qué? Yo digo, a ver, si uno habla hacia adelante,
cuando uno decide hablar hacia atrás, está decidiendo claramente confrontar, está diciendo confrontar. Uno a la vez está hablando de unidad nacional, consenso, acuerdo, y a la vez decís que 12 años fue un desastre en la historia argentina. Lo dijo así. No había una sola cosa positiva que puedo reivindicar en todo, no una sola cosa. Y yo digo, es también faltar el respeto a los argentinos, decirles, podemos discutir el aumento de precio del año pasado, pero decir a los argentinos que la evaluación, que estábamos viendo lo que sale hoy $1, no impacta nada el aumento de precios, también es faltar el respeto a los argentinos. Son las cuestiones que tenemos que discutir maduramente. Y yo creo sinceramente que un discurso como el de hoy en nada ayuda, en nada ayuda. Nosotros como espacio político tenemos una discusión interna fuerte, todos lo saben. Bueno, este discurso lo único que nos sirve es que estemos más unidos que nunca, digamos. Bueno, pasa que era un discurso para todos los argentinos, no como para todos los argentinos. Parece que era la gente citaba. Era un discurso para agredir a un sector político. Político, un discurso para agredir a un sector político. Venimos de un esquema. Espera un minuto, Luis. Sí, ¿Cómo es? No digo, es un discurso para agredir un sector político que nosotros, modestamente, se nos puede decir lo que quieran, nos habremos equivocado. ¿Ustedes se sintieron agredidos? Obviamente, el peronismo se sintió agredido. Eso que entendemos que es el peronismo, eso que sacamos, la gente que nos votó, que nos acompañó, frente a un discurso como este no puede no sentirse agredido. Y a la vez tampoco puede entender cómo te agreden y a la vez te piden diálogo, consenso y acuerdo. Son dos cuestiones que no van de la mano. Yo creo que acá eran como dos discursos mezclados. Eran como dos discursos mezclados. Ni con el kirchnerismo, ni con... Claro, no tengo nada que ver, pero yo hoy sentí que el presidente vino al Congreso con una estrategia política que estaba vinculada a una confrontación. Y esa confrontación los dio en los términos del pasado. Esta es la visión que me quedó a mí desde afuera de lo que pueden llegar a defender los dos caballeros, que son del Frente para la Victoria, y por supuesto desde afuera del pensamiento que pueden tener quienes gobiernan, que por supuesto van a decir que fue el discurso más maravilloso que han escuchado. Además, a ver, me parece que Luis, si uno escucha el discurso, más de la mitad del discurso fueron propuestas para el futuro, entonces me parece que no se pasó el año pasado. Sí, fíjense todas las cosas que habló el presidente, de todos los temas que tocó. Claramente, no podés omitir lo que recibiste. Fue el primer discurso de Mauricio, no es un discurso después de 4 años. ¿Dónde está la gran diferencia, No quiero decir una cosa, quiero hacer una salvedad. La verdad que uno, con Graciela, tiene honestidad intelectual. Criticó durísimamente a los K todo. Y con ustedes, por eso digo, es interesante la postura que se Gustavo, ¿sabes por qué lo planteo? Porque cuando se habla de grieta en el país, bueno, hoy fue una grieta. No hay uno solo responsable de la grieta. La grieta se exacerba por esto de la política del amigo-enemigo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia? Porque esto lo veníamos criticando juntos. O sea, esto era lo que criticábamos, esa política de confrontación, de plantear, este es mi enemigo y yo estoy parado acá. Eso es lo que se hizo, según mi modesto entender, durante los últimos 12 años. Y esto es lo que también vino a plantear como estrategia política de su discurso el actual presidente de la Nación. Entonces, es cierto que no se puede sostener desde un lado el discurso de la grieta y desde el otro decir... Estamos todos juntos, colaboren, ayuden. Es una cosa o la otra. Es una cosa o la otra. La amplia avenida del medio. Es bueno asumir la realidad, digamos. Yo creo que el enemigo es cuando yo escucho que el costo de la obra pública es el doble de Latinoamérica. Ahora, por supuesto que hay que chequearlo. Claro. Que el presidente se comprometió justamente a elevar un informe área por área para que cada ciudadano pueda cotejar el estado de la nación. Me parece muy bien. Ahora, si nos duelen algunas cifras, y bueno, nos pueden doler. Pero nosotros sabíamos que negar la inflación se paga, destruir las estadísticas se pagan, y hay costos que lo tenemos que asumir. Ahora digo, mira Juan, el desafío para las correcciones futuras no la tiene Mauricio Macri, porque no tiene mayoría, la tenemos nosotros. El desafío no es de Cambiemos. El desafío es del Congreso de la Nación. El desafío es del Frente para la Victoria, de Cambiemos, del Frente a la Nación. Yo confío, yo creo... Yo sinceramente digo, uno viene a convocar ese desafío y viene de esta forma. Porque digo, las cifras, vos me decís hoy, lo que agredió no fueron las cifras, lo que agredió fue la agresión directa. Reitero, decir que en 12 años la Argentina estaba absolutamente destruida, que no hubo nada bueno, que fue todo un gran desastre, que no dijo una sola cosa. Era difícil, nunca escuché un discurso de la verdad, que no reconociera algo, quizá encontré bien no sé qué cosa, ciencia y técnica, como te decía, algo. No. Miren, fue 12 años. Reconocer que hubo inversión en educación pública. Reconocer que hubo inversión en educación pública. Seguramente que se han hecho cosas muy buenas en los 12 años. Pero ni una, no dijo una. A ver, la ampliación de la política de la asignación. Pero digo, a ver. No, la van a hacer. Ahora la voy a hacer. Dejando de lado pero la mantuvo. Quiere decir que estuvo bien. Lo que yo digo es. Claro, en los hechos sí, pero digo, los hechos sostienen estas cuestiones. Que supuestamente. Digamos, esto afecta al Frente para la Victoria, para no acompañar la apertura de la ley Cerrojo. Digo, a ver,
un poco de memoria lo que hemos votado, lo que hemos acompañado, momentos difíciles del país. Hoy la situación es difícil para la Argentina, para los estados provinciales y requiere de mucha madurez política. Pero no estamos mezclando las cosas. Hay un peronismo, no por estamos, eso hacía referencia no al estamos peronismo. mezclando las cosas, estamos diciendo que es difícil que uno pida unidad, consenso, diálogo y a la vez te agreda. Digamos, a veces son dos caminos distintos. Yo no veo que haya habido agresión. La verdad que no entiendo por qué. Si no hubo una agresión. Y tampoco hubo una lógica de amigo-enemigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Había un sector que éramos los culpables de todos los grandes males de Argentina. Una agenda de proyectos para tratar en el Congreso que la vamos a tratar. Pero había un sector que éramos los grandes males. Eran 12 años que habían sido prácticamente una especie de Drácula y el Conde y Frankenstein. Todo lo que viene más es la lógica del enemigo. Me parece que no, y ni siquiera habló demasiado diciendo que nosotros estamos de un lado y nosotros estamos del otro. Ahí, para nada. ahí surgió, Gato, no vi que ese ha sido el espíritu del discurso. A ver, Dani, un minuto. Perdón, ahí surgió algo que va hacia el futuro, en lo que decía Luis recién, y que es importante. ¿Cómo van a votar frente a los proyectos de derogación de la ley Cerrojo y de la ley de pago soberano? Es lo interesante, es interesante preguntárselo a Graciela. La ancha avenida del medio. Es interesante saber qué posición va a tener sobre estos temas. No, nosotros públicamente lo dijimos ayer, que Sergio tuvo una conferencia de prensa con Margarita Stolbizer. Queremos saber qué se hizo. Todos los canjes, todos los tratamientos de deuda en la Argentina, lamentablemente, siempre quedan como en un marco de sospecha. Y creemos que hay que dar explicaciones. Nosotros vamos a tener una reunión en donde pretendemos que se nos diga todo. Y sobre la base de eso, el equipo económico del Frente Renovador, que es un muy buen equipo económico, va a hacer la evaluación y los diputados vamos a decidir políticamente lo que vamos a hacer. Que digan todo que quieren. Tengo mala noticia, Graciela. ¿Les ocultan algo hasta ahora? Tengo mala noticia para Graciela. Venimos de participar en una reunión interbloque y convocan para el día jueves, para mañana la Constitución y para pasado la primera reunión conjunta entre Finanzas y Presupuesto para discutir la ley Cerrojo, porque se pretende llevarla a recinto el próximo miércoles. Pero una ley... La relación de ustedes con Cambiemos no es tan mala, entonces. No, pues nosotros yo todo dialogamos. Eso no lo sé. Bueno, por eso mismo, fíjate vos que nosotros aportamos al diálogo, pero nos encontramos con que resulta que el miércoles que viene se define si Argentina pasa a endeudarse y a tomar una política de endeudamiento contraria absolutamente a estos últimos 12 años, o si nos dan un espacio para la discusión. Yo coincido contigo, a mí no Graciela. me asusta. ¿Me disculpas? Pero no, permíteme, la verdad que a mí no me asusta el apuro porque hace 12 años que venimos muy apurados en el Congreso. Bueno, está bien, nos pero han hecho Graciela, sacar leyes. Entonces, ¿estás de acuerdo en que el miércoles se apruebe sin un debate como lo acabas de plantear? Ustedes van a votar en contra. No, nosotros vamos a estudiar qué es lo que nos están proponiendo. Nosotros hemos sido los que hemos ido a hablar con los fondos buitres y vamos a fijar nuestra posición. Si la propuesta en su letra fina no es una propuesta que signifique el endeudamiento como ha tenido este país, como ha sido negar todo lo que ha sido la lucha contra lo que fueron los fondos buitres, nosotros acompañaremos. Pero lo más probable, por todas las informaciones que nos vienen dando, que nosotros vamos a hacer un despacho por minoría. Seguramente vamos, o mayoría, si es que logramos en el debate ponernos de acuerdo con quienes dicen que van a defender a lo que significa la soberanía económica de nuestro país. Nosotros estamos absolutamente abiertos a la discusión. Coincido que es un año muy parlamentario, pero eso hay que demostrarlo, porque la verdad que el otro dato que nos dio Macri en el día de hoy fue ese acto fallido de leer 2 veces. Es como cuando dice, bueno, voy a poner énfasis en esto, vamos a discutir la ley Cerrojo. Es lo único, pareciera, que le preocupó. Y un compañero nuestro le avisó que estaba repitiendo. No todos saltamos. Pero anunció un montón de proyectos de ley. Y pero al único que repitió fue endeudémonos. A ver, el endeudamiento... ¿Me perdonás un segundo? Economía, digamos, sinceramente a mí no me parece que tengan la autoridad moral el kirchnerismo para hablar de metodología de tratamiento de las leyes en el Congreso. Primera cuestión. Y por eso porque van a utilizar exactamente el mecanismo que hemos sido del cual denotan. Avasallados, ultrajados durante todo este tiempo. Durante todo este tiempo el ultraje, vos recién decías el panorama de los carteles. Durante todo este tiempo, ese ultraje lo vivimos en vivo y en directo quienes fuimos diputados nacionales. Así que a mí
no me asombra. No es lo que quiero discutir tampoco, ¿eh? Como tampoco quiero discutir la retórica y el discurso que durante un montón de tiempo nos vinieron trayendo y que resulta que ahora nos despachamos, que en lugar de deber lo que debíamos, debemos muchísimo más de lo que debíamos. ¿Pero quién lo dice? O el discurso que nos hizo Kicillof con el tema del Club de París y el arreglo al que después llegó. Entonces, la retórica, la metodología, la verdad, no creo que el kirchnerismo tenga autoridad moral para imponerlo. A ver, Hamilton. Nosotros vamos a ir a los números duros y fríos, porque eso es lo que nos va a hacer decidir qué es lo que vamos a hacer. No solamente con respecto a lo que pueda llegar a significar para el futuro, sino y fundamentalmente para lo que pueda llegar a significar en el presente. Porque la verdad es que hemos vivido durante un montón de tiempo de discursos en la República Argentina mientras se hacían atrocidades en muchas de las áreas de gobierno. Diputada, el endeudamiento per se no es malo, eso lo sabemos absolutamente todos. Ni malo ni bueno. Por eso, ni malo ni bueno. La pregunta es, ¿qué es lo que va a atender el Frente Renovador cuando se hable de endeudamiento? ¿A dónde va a poner el ojo? ¿Qué es la búsqueda? La búsqueda es la infraestructura, la búsqueda es mejorar el déficit fiscal. ¿Cuál es el punto? Porque el arreglo o la derogación de la ley Cerrojo es el comienzo de otro paso, es como la campana de largada hacia el endeudamiento. Entonces, ¿hacia dónde piensa ir Frente Renovador? Yo creo que hay un requerimiento no solamente por parte del gobierno nacional, sino también por parte de las provincias, en cuanto a que la Argentina durante tanto tiempo no ha tenido, a raíz de todos estos conflictos, créditos con tasas razonables. O sea, todo esta parafernaria de buitre sí, patria no y todo lo demás, la verdad es que a donde nos llevó a nosotros es hacer un país que para poder tener un préstamo privado o público teníamos que pagar el triple de tasas que pagaban nuestros vecinos de acá al lado. Entonces, este es un dato de la realidad. Pero de todos modos, ¿qué es lo que nos va a hacer decidir? El informe que van a hacer nuestros técnicos, no solamente con respecto a la deuda que se decidió abordar, sino también con respecto a intereses, con respecto a comisiones, etcétera. Lo vamos a ver completo. Y una vez que lo veamos completo y advertamos si existe o no transparencia en la transacción y si la transacción es favorable para la Argentina, nosotros no estamos atados a ningún discurso demagógico. Luis. Sí, digamos, yo creo que esa es la línea política que va a trazar el año. Es decir, no hay mayorías. Y creo que así como el Frente Renovador tiene sus equipos económicos y tomará la decisión, seguramente los senadores de provincia tendrán su trabajo mancomunado con los propios gobernadores. A mí me parece que el arreglo con los holdout es un arreglo necesario. Hay que ver las claves. Llaman los buitres, son holdout. Holdout también los trataba Kicillof, después uno va cambiando. Digamos, mirar un poco para adelante requiere de la solución definitiva. Con un pequeño detalle, no estamos en una instancia de transacción sin sentencia. Estamos ante una sentencia definitiva y con un ofrecimiento en base a una sentencia definitiva. Hay temor de que se pueda reabrir en el futuro. Pero está bien, pero digo, a ver, eso es lo que más nos preocupa a nosotros. A nosotros lo que más nos preocupa es precisamente esto. Si por resolver el 7% restante no tenemos un problema gigantesco como el 93% de los Luis, es el tema central que obviamente nadie puede aceptar ninguna propuesta que deje algún mínimo resquicio a que esto explote para la historia argentina, pues sería condenarnos de vuelta a la historia que fuimos viviendo. Yo creo que ese es el tema central y por el tema es el tema que nosotros más preocupación tenemos. Me parece buena la preocupación porque en definitiva, es decir, las salidas de los holdout para el ingreso a los mercados de capitales y el crédito para infraestructuras, para determinadas obras que tiendan para que el país logre competitividad, requiere justamente una solución integral. Luis, pero es una preocupación de todos que no se genere una reapertura, pero más allá de todo aclaremos que la cláusula ROFO está vencida y por lo tanto es casi imposible que eso ocurriera, pero más allá de todo... Con el casi no nos podemos quedar, ¿eh? Con el casi no nos podemos quedar. Definitivamente que no va a ocurrir. Si ocurre... Hay además un tema nuestros que nietos se van a acordar de ustedes. Los que se sumaron a los canjes fueron voluntariamente, se sumaron y por lo tanto renunciaron a cualquier tipo de reclamo posterior. Daniel, es muy difícil que hoy puedan poder reabrirlo. Pero tenemos que tener la garantía absoluta. Y los jueces intervinientes de la Corte de Nueva York no lo van a permitir porque justamente son los que también están digamos viendo con buena voluntad, ya lo ha dicho Griesa, la posibilidad de poder cerrar este tema. Ustedes, Daniel, Luis, lo ven más o menos fácil en diputados y la mención que hacías vos, Luis, a senadores, ¿es porque ahí está la disputa? No, yo no sé si es fácil en diputados o en senadores. Creo que más allá del discurso presidencial va a primar el sentido de responsabilidad
de la dirigencia política para avanzar con dejar sin efectos estas leyes. Creo, en la medida que se den las condiciones. Pregunto Sinceramente, de lo contrario resulta cuenta regresiva, pero resulta, y por supuesto, y los plazos justamente quizás, que no conozco, pero los plazos a la convocatoria, al trabajo de comisiones, porque hay un plazo para tratar y para efectivizar el pago. Creo que la mecánica de el ingreso de un expediente y el despacho automático, también eso se termina, porque eso es lo que vivimos en un gobierno que tenía mayorías. Pero, y que la mayoría le permitía hacer cualquier cosa. Esta es otra circunstancia. No, incluso aclaremos que los funcionarios del Ministerio de Economía seguramente van a venir a la primera reunión. Está bien, pero con 4 días de estudio de todo lo que significa todo un trabajo. Me quedo con lo de Graciela. Creo que Graciela fue contundente en relación a los tiempos y a cómo se manejaban las cosas en comisiones. Eso, cuando hablamos de revanchismo, estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de ser coherente, todo lo que nos criticaron a nosotros lo están haciendo. Perdóname, yo te hago una pregunta. La verdad, a ver, yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son los términos? ¿Me permitís un segundo? Graciela, si es que tenemos tiempo para que te responda. Chiquito, te hago una pregunta. Si ustedes hasta ahora tuvieron toda la negociación en sus manos, ustedes son los que más saben de este tema. Sí. Ustedes no necesitan, supongo yo que Kicillof, habiendo viajado las veces que viajó hasta ahora ninguna de las propuestas que nos hicieron con 24 horas le debe alcanzar y sobrar para decir sí o no. Hay que ver, hasta ahora todas las propuestas que se nos hicieron desde los Holzhaus significaban la entrega del futuro de la Argentina. Por lo tanto, si es nada más que eso, una replicación de eso, la verdad que va a ser realmente muy difícil acompañar. Si tenemos la chance de dar una discusión... Lo que pasa es que con ustedes nunca supimos lo que iban a negociar, cómo lo estaban negociando, eran los viajes que lo único que teníamos eran las fotitos sin la corbatita. Entonces, la verdad es que ustedes ocultaron muchísimo. Sí, es más, hablaba el mismo Sturzenegger, hablaba de los nosotros acompañamos cuando fue el problema al principio con el ánimo de aportar. Ahora cambiamos. Con el ánimo de aportar. Ahora, después se quedaron ustedes con la negociación y la verdad es que nunca se supo lo que hicieron. No, la verdad que fue público. Bueno, les agradezco todo. La verdad, va a ser un año interesante en el Parlamento. Son todos parlamentarios, muy buen nivel, les agradezco, porque la verdad que fue un nivel y un debate alto. Realmente hay que agradecerlo porque está muy bueno. Así que viene un lindo debate en el Parlamento. Ojalá y sea así siempre, como fue esta noche acá. Pausa, enseguida Mariano Hamilton se va a meter de lleno en lo que significa la operación Nisman. Ya volvemos.